Hola a todos y todas. Antes que nada quiero aclarar que tenía una idea de lo que quería hacer para este video, de cómo iba a ser el orden explicativo de los temas, una serie de citas que quería utilizar para acompañar, pero llegué a la conclusión de que era algo que no quería hacer para este tema en particular y que quería darle otro enfoque. Este video obviamente va a ser sobre el 24 de marzo de 1976. Se cumple ahora nuevamente un aniversario, para ser exactos 45 años, del último golpe y dictadura cívico-militar de la historia argentina. Cualquier abordaje sobre este tema, por más profundo que sea, jamás podría dar cuenta de la totalidad, de la complejidad y de lo terrible que implica este episodio, pero también este proceso para lo que es la sociedad argentina. Bastaría con señalar que, al menos desde mi punto de vista subjetivo, pero también con cierto conocimiento sobre la historia argentina, se trata de hablar del periodo más terrible de nuestra historia. Un periodo tan terrible que, al menos yo considero, cualquier explicación siempre encontrará limitaciones para traducir en el verbo, en la palabra, la brutalidad, el terror de la experiencia. Como señalé, hay distintas formas de encarar esto. Particularmente yo quiero hacer hincapié en dos elementos. Uno es el concepto de dictadura cívico-militar y el otro es el de terrorismo de Estado. ¿Por qué decimos dictadura cívico-militar? Fundamentalmente, y el concepto mismo se debería explicar por sí mismo, esto se debe a que las Fuerzas Armadas no gobernaron por sí solas el país con una ausencia de complicidades. Por el contrario, cuando uno tiene que analizar lo que es el entramado político de la última dictadura, debe considerar que hubo una participación activa de sectores que provenían de la sociedad civil. Esta hablo como Mauricio Macri. Esta perspectiva nos obliga a considerar un enfoque más problemático a la hora de analizar las responsabilidades. En su momento, la teoría de los dos demonios planteó la existencia de dos fuerzas antagónicas ajenas a la sociedad argentina como principales depositarias o únicas de las responsabilidades sobre la violencia del periodo. Lo cierto es que este enfoque no da cuenta de lo atravesada que estaba la sociedad argentina por una serie de conflictos políticos y de intereses. Pero sobre todo hay una responsabilidad de ciertos sectores vinculados a las corporaciones empresariales, grandes grupos económicos nacionales y transnacionales de capital concentrado, las altas jerarquías de la Iglesia Católica, un conjunto de think tanks liberales y, sobre todo, ciertos grupos concentrados de medios de comunicación. La complicidad activa, las demostraciones activas de apoyo y la participación en la organización de políticas económicas durante la última dictadura es fundamental para entender lo que fue el proceso. Habría que decir que, en cierta forma, tanto la sociedad política históricamente como la sociedad civil estuvieron vinculadas de una u otra forma al poder militar. El poder militar no era simple y llanamente, como se autodefinía, la reserva moral de la nación. Estaba fuertemente atravesado y politizado por los conflictos y los intereses de sector que caracterizaban a la sociedad argentina. Cualquier apologista de la última dictadura o cualquiera que pretenda instalar una visión sesgada sobre esta cuestión
intentaría igualar la violencia guerrillera a la violencia desplegada por el terrorismo de Estado. Esto falla en diversas aristas. Para empezar, no es el mismo el grado de responsabilidad de organizaciones que provienen de la sociedad civil que del de las fuerzas del Estado. Por el otro lado, no se trató del mismo tipo de acciones. Una cosa son las acciones de la propaganda armada, los atentados con bombas, los asesinatos y ajusticiamientos. Y otra cosa es la práctica sistemática de las detenciones clandestinas, la tortura y la desaparición de personas. Hablamos, primero, de dos metodologías absolutamente distintas, pero además de dos grados de autoridad y responsabilidad que no tienen parangón entre ellas. Lo que habría que preguntarse es cuál es la relación que se puede establecer entre estas cuestiones. Bueno, lo cierto es que la violencia guerrillera fue solo justificativo para una violencia represiva que se desplegó sobre el conjunto de la sociedad, pero con grupos focalizados, como aquellos que sufrirían el escarmiento del terror, aún así presentado como arbitrario e impersonal. Los conflictos políticos que se abren a partir sobre todo del Cordobazo y en el periodo subsiguiente, que diríamos suele ser encubierto como el concepto de los 70, dejaron a la sociedad atravesada por numerosos conflictos de índole social y política. Se trataba de un periodo de transformación, ¿no? Como el correlato de los años 60, pero llevado a la práctica. Y enfrentó a la sociedad argentina con el mundo de las posibilidades de lo que podía ser. Hay que considerar que en este periodo se consideraba que incluso estaba por producirse una revolución para algunos sectores. Lo cierto es que tras prácticamente 18 años de dictaduras, semidemocracias, proscripciones, se abrió una posibilidad con el gobierno democrático constitucional de Héctor Cámpora, luego reemplazado por Juan Domingo Perón y por su esposa, María Estela Martínez de Perón. Este periodo llevó al agravamiento de la conflictividad política existente en la Argentina, pero también de la conflictividad social. Esta conflictividad, hay que entender, no es una cuestión ajena a los intereses del sector. Por supuesto que hubo grupos vinculados a la noción de la lucha armada, pero también hubo vinculados a la cuestión de la movilización popular, la movilización social y la defensa de los intereses de los grupos trabajadores. Es por ello que el movimiento obrero fue tan combativo en este periodo, llegando a registrar la primera huelga general nacional contra un gobierno peronista. Pero también habría que hablar del peligro al que se enfrentaban ciertos sectores que temían la radicalización política general en la Argentina. Hablamos de un periodo en el cual la movilización política era generalizada y que por lo tanto se proponía poner en cuestionamiento elementos hasta ese momento estructurantes de la sociedad. Por ejemplo, obviamente, la autoridad de los referentes morales, en su momento la Iglesia Católica. También podríamos hablar de lo que era el poder de la vieja oligarquía argentina, ya en este momento bastante evolucionada como para hablar de oligarquía, pero término que no dejaba de notar a los intereses de los más poderosos grupos empresarios del país, aquellos que incluso podían rastrear sus orígenes hasta las fortunas de las grandes familias del siglo XIX. Pero también el discurso y la retórica antiimperialista ponía el foco en grupos económicos nuevos, podríamos llamar, que eran los vinculados al capital transnacional. También la misma noción, ¿no?, de discutir la autoridad había llevado a una suerte de conflicto generacional entre jóvenes y adultos. Todo este cuestionamiento generalizado, obviamente que se convertía en un horizonte de probabilidades bastante peligroso, sobre todo para aquellos que necesitaban de una sociedad estructurada, jerarquizada, que permitiera obtener enormes tasas de ganancia. Y esto tiene que ver sobre todo con los intereses del capital más concentrado. Guillermo O'Donnell, en un trabajo clásico que era El Estado burocrático autoritario, planteó cómo gobiernos como el de Onganía ya habían representado un intento de llevar adelante, bajo otros términos, un tipo de disciplinamiento social que favoreciera los patrones de acumulación del capital.
Durante el gobierno de Onganía asistimos a un proceso represivo que fue de una escalada muy superior a los anteriores, pero que además no dejó, digamos, grietas dentro de lo que era el tejido social. Todos los elementos que se podían reprimir fueron reprimidos. Ese estado burocrático autoritario se caracterizaba también por el elemento tecnocrático. La economía debía pasar al control de ciertos expertos, ciertos técnicos que podían garantizar la racionalidad económica. Dentro de lo discursivo se oponía a una economía real, racionalizada, liberal, a una economía ficticia, estatista, populista. La economía real, en realidad, debía ser la norma, y lo otro era una desviación de la realidad, que no era legítimo. El único capaz de corregir eso era un Estado fuertemente represor. Esas nociones fueron las que se terminaron de imponer definitivamente bajo la última dictadura. ¿Por qué? ¿Por qué una dictadura? Uno podría argumentar que la violencia guerrillera fue la causa de la dictadura, y la dictadura fue la consecuencia lógica de la violencia guerrillera, pero esto sería una excesiva simplificación. Se debe fundamentalmente a que la guerrilla estaba en proceso de aniquilamiento debido a los decretos de aniquilamiento de Isabel de Perón, debido al operativo Independencia, al incremento de la violencia y la violencia represiva legal, pero también la clandestina. Las desapariciones de personas, aunque no eran ahora la política de Estado implementada de forma generalizada, venían ocurriendo. Sin embargo, la cáscara de un gobierno constitucional, democrático, aunque represivo, imponía limitaciones para la aplicación de un programa político y económico que se propusiera cambios profundos en la sociedad argentina que fueran presentados como la racionalidad, la normalización. Esto no se puede implementar dentro de la cáscara de un gobierno democrático debido a que el conjunto de políticas que iban a implementarse, el conjunto de intereses que iban a hacerse explícitos, solo se podían imponer con un grado exacerbado de fuerza y violencia represiva, que requerían, por lo tanto, de desactivar cualquier canal de expresión política autónoma de los sectores populares y, sobre todo, la participación de esos sectores populares radicalizados que habían caracterizado a la década anterior. El golpe de Estado y la dictadura cívico-militar representó la posibilidad histórica de anular cualquier mecanismo democrático, constitucional o cualquier garantía de derechos que pudiera limitar la aplicación de un programa político y militar que favoreciera intereses tan concentrados y tan reducidos que no hubieran tenido jamás hasta ese momento la posibilidad de imponerse por una vía institucionalizada y democrática. Basta con analizar lo que fueron el conjunto de adhesiones. Los principales grupos y cámaras empresariales aprobaron a la dictadura activamente e incluso mantuvieron miembros, y representantes en torno al gabinete. El gabinete económico de la última dictadura estuvo fuertemente ocupado por miembros de think tanks liberales. El mayor representante de esto era José Alfredo Martínez de Hoz. José Alfredo Martínez de Hoz va a realizar un viraje absoluto en las políticas económicas implementadas hasta ese momento. Él mismo lo señalaba. La Argentina va a dejar atrás ese pasado de lo que era el estatismo agobiante para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Alcanza con observar el discurso, lo que es la presentación de sus políticas, lo que es la misma autocrítica. No, esta gente no hacía autocrítica. Lo que es la misma reseña de Martínez de Hoz sobre sus políticas para observar una serie de conceptos que aparecen constantemente. Libertad de comercio, libertad de empresa, libertad financiera. Las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. La libertad del comercio exterior,
con la eliminación de los monopolios a la exportación, la libertad de exportación a través de la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones, la libertad de importar con la eliminación de las prohibiciones, cuotas, licencias y la aplicación de un programa arancelario de reducción gradual sobre un periodo de 5 años. La libertad de las tasas de interés y la aplicación de la reforma financiera que abre el sector a la competencia interna y externa. La liberación de los alquileres y la eliminación del control que afectaba la posibilidad de la colaboración de la construcción privada, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía, la libertad de la contratación de los salarios, la libertad para las inversiones extranjeras, la libertad para la transferencia de tecnología. El conjunto de políticas que se implementaron durante la última dictadura no hubieran sido posibles de aplicar en los marcos de un gobierno democrático constitucional frente al peso que tenían la movilización y la participación política que había caracterizado a la Argentina. Esos grupos que no eran políticos, pero que tenían intereses políticos determinados, tuvieron una fuerte colaboración con las Fuerzas Armadas para poder implementar un programa de medidas económicas que los beneficiara. Ese programa, caracterizado por la ortodoxia liberal, por la participación del Fondo Monetario Internacional, fue acompañado de todo un discurso normalizador. El rumbo que tiene la economía argentina ahora es el rumbo real. Ese rumbo no tiene subsidios, no tiene distorsiones económicas. El funcionamiento de las fuerzas de mercado abre a la Argentina el camino de la libertad. Esta era la retórica que se utilizaba. La Argentina está atravesando una normalización económica después de décadas de medidas que distorsionaron la realidad del funcionamiento económico. Esas medidas que distorsionaban la realidad eran las políticas que marcaban la intervención del Estado. La Argentina, al finalizar la última dictadura, es una Argentina mucho más desigual, con una profunda crisis económica, a punto de enfrentar una recesión terrible, muchísimo más endeudada. La participación de organismos financieros internacionales, pero además la toma de deuda a crédito de empresas públicas o del mismo Estado para obedecer a fines de privados, llevó a que la deuda externa pasara de 7.000 millones de dólares a 45.000 millones de dólares en un plazo de 7 años. Pero además la Argentina enfrentaba nuevos niveles de pobreza, desempleo. El poder adquisitivo de los trabajadores había caído, había mermado absolutamente. Mientras que la industria nacional recibía una herida de muerte. En el largo plazo, la serie de medidas iniciadas por la última dictadura marcan el proceso de lo que es la valorización financiera. Fenómeno que va a mantener una marcha ascendente hasta llegar a la crisis del 2001. Pero dijimos que nada de esto se podía aplicar en el marco de un gobierno constitucional, democrático y con una participación política activa o un rol de la ciudadanía que pudiera limitar el conjunto de medidas que se tomaban. Cabe mencionar que Martínez de Hoz fue el ministro de Economía que más tiempo seguido estuvo en esa cartera a lo largo del siglo XX. ¿Por qué destacar esto? Fundamentalmente porque un ministro de Economía que impone medidas que son consideradas antipopulares o que provocan, incrementos desmedidos de la pobreza, de la desigualdad, crisis económicas, se verían fuertemente limitados por la opinión popular, por las demandas de la sociedad. Pero
El programa económico de Martínez de Hoz se pudo imponer gracias al terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado supuso violar todas las normas y convenciones sociales sobre lo que es la vida en una sociedad democrática, por supuesto, pero sobre todo en cualquier otra sociedad que suponga una garantía mínima de lo que son los derechos humanos y los derechos individuales. También supuso violar el principio de que el Estado era el regulador de las relaciones sociales y el garante del cumplimiento de los derechos. Entre 1976 y 1983 se montó un aparato represivo a nivel nacional que supuso el disciplinamiento de una sociedad en todas las dimensiones, pero sobre todo a través del exterminio físico de sus individuos. El aparato de terror requirió de la censura, requirió del control de la opinión pública, pero tuvo su expresión más gráfica, más fuerte en el funcionamiento de los centros clandestinos de detención o campos de concentración. Se calcula que llegaron a operar 600 campos de concentración en la Argentina. El material humano que llegaba a los campos de concentración se suponía eran los subversivos, aquellos enemigos del comunismo apátrida, carentes de moral, aquel enemigo despiadado que había que deshumanizar para poder destruir. Lo cierto es que si las organizaciones guerrilleras llevaban tiempo siendo liquidadas, la mayor parte de las víctimas del poder concentracionario en la última dictadura lo compusieron militantes sociales, militantes políticos, estudiantes, delegados sindicales, gremialistas, periodistas, intelectuales, a veces personas que por su misma existencia representaban una amenaza a los valores occidentales y cristianos, como es el caso de la comunidad LGBTIQ. También curas tercermundistas, incluso familiares, simpatizantes de organizaciones políticas, víctimas casuales que con su casualidad permitían alimentar la idea de arbitrariedad del poder concentracionario. La organización de la política represiva fue fundamental. Había una división de tareas que respondía a una racionalidad concentracionaria, a una racionalidad del exterminio. Pilar Calveiro concluye que de haber llevado cada persona, cada uno de los pasos que suponía el secuestro, la tortura y la desaparición física de seres humanos, la carga moral y psicológica hubiera sido demasiado elevada. Por lo tanto, una racional división de tareas permitió alimentar todo el aparato concentracionario de víctimas. Las patotas, los grupos de tareas, se encargaban de los secuestros. Los grupos de inteligencia de llevar el control de la información que salía de todo este proceso, detectar futuras víctimas, cómplices, familiares, de revisar agendas. Los torturadores de llevar adelante el tormento sobre el cuerpo de las víctimas. Los carceleros de la rutina diaria de los campos de concentración, en donde las vejaciones y el sometimiento a condiciones inhumanas eran la norma. Incluso un sistema de cuchetas. En algún momento, en numerosos campos de concentración se utilizó compartimentos de 60 centímetros por 30 de alto y 1,80 m para albergar cuerpos de personas en posiciones estáticas durante días, semanas. Sin baños, sin salud, a veces sin comer, sin poder ver. Pero sobre todo, la tortura representa la forma más extrema de la violencia ejercida durante la dictadura. ¿Por qué se montaron campos de concentración? ¿Por qué se montaron centros clandestinos? La pena de muerte estaba aprobada. Se puede utilizar la pena de muerte. Incluso si concedemos eso a la última dictadura, podría haber capturado a los subversivos y haberlos sometido a juicios y ejecutado. Pero el interés no era actuar en la legalidad. Se montó todo un aparato clandestino por parte del propio Estado, incluso en dependencias, y sobre todo en dependencias de las fuerzas policiales y armadas, para llevar adelante la represión y el exterminio desde la ilegalidad.
lo que se iba a hacer con esas personas no era admisible por ninguna sociedad. La única forma de implementarlo era desde la clandestinidad, a escondidas, a oscuras. El campo de concentración permite el control del tiempo, el poder de vida y de muerte sobre aquellos que ingresan. El Olimpo, decían los represores, era el lugar de los dioses. Pero además el control de la temporalidad, el control absoluto del individuo, la deshumanización, permite la práctica de la violencia en medidas que hasta ese momento hubieran sido inimaginables. El campo de concentración permite la tortura de forma irrestricta e ilimitada. Irrestricta porque ese cuerpo no va a ser visto jamás. Y las marcas que dejen, las mutilaciones, las quemaduras, los desollamientos, las torturas, jamás van a ser visibles. Ilimitada porque en el campo de concentración el tiempo lo manejan los represores. Se pierde la dimensión de los días, de las noches, de los meses, las semanas. Cada víctima del campo de concentración sometida a la más absoluta arbitrariedad y al más terrible tormento que puedan imaginar sobre el cuerpo era deshumanizada. El objetivo era el quiebre y la producción de la verdad. El quiebre suponía asumir la propia deshumanización, asumirse como un desecho, descartable. Y la producción de la verdad, hablar, el verbo, la palabra. Denunciar a otros subversivos. Un procedimiento que se hacía en los campos de concentración era incluso el de conectar a las personas a picanas automatizadas, sin palabra, sin interrogatorio, sin nada. El sufrir por el sufrir para producir el quiebre. Cuesta imaginarse el dolor, pero la comparación que yo siempre sugiero es la siguiente. Imagínense cuánto dolería la aplicación irrestricta de una descarga eléctrica que puede matarte de un paro cardíaco en la zona más sensible de tu cuerpo. Porque esto es solo una parte. Las Fuerzas Armadas, los represores, fueron muy ingeniosos en el conjunto de torturas que imaginaron, aplicando tanto el martirio más terrible del potro medieval, como decía Rodolfo Walsh, con la técnica y la tecnología actuales. Además de la violencia y la tortura psicológica, los simulacros de fusilamiento, la reducción de la persona a un material descartable. Ese material descartable, ese cuerpo mutilado, mancillado, no debía ser visto. Por eso tenía que desaparecer. La desaparición forzada de personas no solo representaba la arbitrariedad absoluta de un poder que se presentaba como concentracionario e ilimitado, sino que además era el fin último de todo un proceso de tormento sobre el cuerpo que requería necesariamente de ocultar la evidencia del crimen cometido. Fosas comunes, incendios de cuerpos, dinamitar, pero incluso también los famosos vuelos de la muerte en el Río de la Plata. Cabría considerar que muchos de los medios de comunicación más importantes, Clarín, La Nación, entre otros, presentaban las espontáneas apariciones de montones de cuerpos mutilados o calcinados en descampados como el producto de supuestos enfrentamientos entre las fuerzas legales y los subversivos. Un autor, que es el autor de La dictadura del capital financiero, habló de una normalidad fraguada. La última dictadura construyó una normalidad económica,
una normalidad política, una normalidad de la violencia. En esa normalidad fraguada intervinieron militares de las tres fuerzas, policías, gendarmes, empresarios, pero también intelectuales, liberales, economistas, técnicos, tecnócratas. Como señaló Alfredo Pucciarelli, la trama corporativa de la última dictadura estaba compuesta por esos tres elementos: militares, empresarios, tecnócratas. Esa coalición de fuerzas fue la que alimentó el aparato de terror, el aparato de empobrecimiento planificado, de miseria racionalizada sobre millones de argentinos. Ejercer la memoria como sociedad, la memoria colectiva, implica que seamos conscientes de lo terrible de lo que se hizo, de los intereses que hubo detrás de cada una de esas acciones, de lo atravesada que está nuestra sociedad por las consecuencias de lo que se hizo. Es por ello que hoy, como mañana, como siempre, tenemos que decir memoria, verdad y justicia. Y a donde vayan, los iremos a buscar.